Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es así, ¿verdad? Lo que se plebiscitó hace ya unos cuantos años fue un voto epistolar. Y esto es otra cosa, es el llamado voto consular, que cada consulado sea como la Corte Electoral, ¿es así? Exactamente, lo que se plebiscitó en el año 2009 y que no reunió las mayorías requeridas para introducirse como modificación en la Constitución, fue como tú bien decías, el voto epistolar, o sea, una manera de garantizar un derecho que, como sabemos, es un derecho que existe y que está consagrado, pero que, no obstante, existe como derecho humano, constitucional. Lo que no existe hoy o lo que no se verifica es el efectivo goce de ese derecho, el amparo, la protección del derecho. Y lo que se intentó, como también muy bien planteaban ustedes, a lo largo del tiempo, por diferentes vías, es encontrar la manera de que ese derecho se haga efectivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta es una nueva instancia en la cual se pretende instalar el debate o reinstalar un debate en la sociedad. Por eso creo que instancias como estas realmente son sumamente constructivas, porque es de lo que no tenemos, debate, lo que no ha habido es debate, esa es la verdad. En el año 2022 se presentó este proyecto que tú reseñabas en este último, ¿no? El del voto consular, y lo cierto es que en ningún momento ocurrió efectivamente el debate. Se presentó fue un proyecto redactado por el entonces senador Mario Vergara, que después hizo suyo toda la bancada del Frente Amplio, y que desde ese día está en la comisión en la cual fue presentado, y tampoco se han recogido por partes de la entonces oficialismo y hoy oposición argumentos, ¿no? La verdad es que el debate no se ha dado. Entonces, creo que ese sería y debe ser el primer paso. Debatirlo en los ámbitos legislativos, que son los representantes que la ciudadanía se dio, y extender el debate para que se extienda en la sociedad, en instancias como esta, en los medios de comunicación, porque yo soy una convencida que en la medida en que se empiezan a desenhebrar los argumentos, empezamos a entrar a hablar realmente del ejercicio de los derechos, ¿no? Que es algo de lo que falta totalmente la discusión, la conversación pública. Vayamos a algunos de esos argumentos que por lo general siempre están sobre la mesa cuando hablamos de este tema. El otro día leía en la diaria que en cierta medida le respondías a la senadora Graciela Bianchi, que ella argumentaba que los uruguayos que hoy están en el exterior pueden llegar a definir una elección aquí en el Uruguay, ¿no? Hoy recordábamos, en la última elección se definió por 100.000 votos, en la anterior fue por 30.000, y ella decía, bueno, uruguayos que no viven en el país, que no tienen quizás un vínculo directo, van a poder definir una elección y después no van ni a sufrir ni a disfrutar del gobierno que sea elegido. ¿Cómo tomas ese argumento? Bueno, hay un conjunto de cosas en esto que tú me planteas. Si la van a definir, es decir, si los 400.000 ciudadanos uruguayos que están afuera van a concurrir efectivamente a votar, la verdad es que no lo sabemos. ¿Qué van a votar? ¿Qué van a elegir? Esa población móvil, que no es la misma de hace 5 años, ni de 10, ni 20, la verdad es que tampoco sabemos qué votan. No hay un relevamiento, más allá de que es indiferente que votan para poder garantizar su derecho, tampoco lo sabemos. Pero si lo supiéramos, es que no es que los ciudadanos de afuera van a definir, ya integran el cuerpo electoral, ya son ciudadanos uruguayos, y contrariamente a lo que se viene sosteniendo, que sería inconstitucional incorporarlos o que sería alterar las normas, lo que estamos haciendo es alterarlas ahora, porque lo que garantiza la Constitución es que el voto es obligatorio y secreto. Eso es lo que está estipulado en la Constitución, en el artículo 77, que es justamente lo que no estamos permitiendo ahora. O sea, a mi entender, lo que estamos haciendo ahora es alterar el resultado, porque no estamos permitiendo que los ciudadanos que sí tienen el derecho, porque no solo no surge de la Constitución que no tengan el derecho, surge que sí lo tienen, sino que además las normas posteriores que el Uruguay fue ratificando, las normas de derecho internacional, lo único que vinieron a hacer, la Constitución es del 66, 67 en su ejercicio, en el 69, en el 76, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, lo que vino a hacer fue a seguir refrendando la línea que había quedado consagrada en la Constitución. O sea que yo interpreto que es exactamente al revés. Ahí indirectamente, ¿no? Tocabas el componente ideológico, si se quiere, porque durante mucho tiempo yo escuchaba
hasta donde sé no hay datos, ¿no? Pero se escuchaba eso de que los que están afuera, los uruguayos que viven en el exterior, eran de izquierda o que podían llegar a votar al Frente Amplio, y allí uno encontraba resistencia en dirigentes del Partido Colorado y también del Partido Nacional. ¿Cómo tomás eso? Sí, bueno, a mí la verdad que cuando se me consulta esto, yo lo que digo es lo que siento, que quiero creer que no es así, que quiero creer que ese no es el nivel de debate que vamos a dar, y que no me gustaría pensar que los representantes políticos de partidos diferentes al mío, pero que son los que eligió la gente, tan ciudadanos como yo, tienen esa mezquindad para medir el ejercicio de los derechos de sus conciudadanos en función de si les conviene o no conviene el modo en el que se expresan, ¿no? Dicho de un modo más vulgar sería que es bastante reprochable mirar adentro del sobre de votación para garantizar el derecho, ¿no? Porque con ese criterio tantas cosas podrían mirar dentro de nuestros comportamientos antes de garantizar los derechos. Nadie me pregunta en qué gasto mi sueldo antes de pagármelo, ¿no? O sea, la gente tiene que gozar de sus derechos en plenitud sin importarnos en qué sentido lo haga, porque de eso se trata el juego democrático. De eso se trata la democracia de la que participan y de la cual se benefician las mismas personas que esgrimen esos argumentos. Uh-huh. Entonces, sí es cierto que yo de alguna forma le respondía a la senadora, porque ella planteaba además una cosa que es bastante difícil de comprender o de sostener, que es el tema de que ella decía, yo voto en blanco, yo soy, a mí me convocan a votar en Italia, creo que es ciudadana italiana, yo voto en blanco. Bueno, justamente, si hay algo que está ejerciendo es el derecho al sufragio. A nadie le estamos pidiendo que se exprese por un partido en particular. La gente afuera va a poder votar en blanco, va a poder anular como el adentro. voto. Como adentro. Y como si se toma un avión y viene a Uruguay y tiene la credencial, va a poder concurrir a votar a quien quiera. Ese punto que tú introducís yo creo que es el principal argumento por lo cual esto se vuelve cada vez más insostenible. El derecho al voto de los uruguayos en el exterior hoy existe y se verifica, porque la gente que puede pagar un pasaje y tomarse licencia para apartarse de sus obligaciones en el exterior, viene y vota. Y nadie le pregunta si llegó hace 5 minutos o si nunca salió del país. O sea que y el argumento de que la gente de afuera no vota porque no está informada, como tú decías, Amaral, y bueno, es otra línea de razonamiento que yo creo que en la medida en que pasa el tiempo y las comunicaciones avanzan, es cada vez más difícil de sostener, ¿no? Y pienso que me parece que como país chico sería muy interesante que los más de 600.000 uruguayos que están en el exterior tuvieran un vínculo cada vez más estrecho con el país, y estuvieran cada vez más involucrados. Ojo que involucrados están por distintas acciones, porque están organizados, porque colaboran con el país, porque acá tienen familia también. Entonces, pero si eso se hace cada vez de una manera más estrecha, me parece que es mejor para un país que todo el tiempo estamos diciendo que lo que le falta es gente. Exactamente, o sea, tenemos ese sueño aspiracional de los 4 millones al que nunca llegamos, y que lo cierto es que los datos del último censo son están muy preocupantes, ¿no? La gente realidad, está afuera, claro. En realidad somos 4 millones, pero no estamos todos aquí en la comarca. No somos 4 millones gozando de los mismos derechos que todos tenemos. Yo creo que ese es el corazón del debate, que los derechos están y que lo que no se permite es el ejercicio, y que nos damos el lujo de la miseria, de ser un país chico, que cuando uno debería pensar que los sistemas democráticos y los representantes lo que se deberían preocupar es por ensanchar la base de derechos, porque nuestros ciudadanos tengan cada vez más derechos, cada vez mejores condiciones para ejercerlos, y no para ver cómo los recortamos. O sea, le cuestan mucho a las sociedades conseguir y consignar sus derechos. Entonces, creo que lo que deberíamos ocuparnos es de, bueno, los derechos de primera generación pertenecen a un tiempo, después vinieron los derechos civiles y políticos, hoy discutimos un conjunto de derechos, de diversidad, de derechos de género, derechos ambientales, pero no podemos perder de vista que aquellos que quedaron garantizados en algún momento
no son un banderín de llegada que un día los conquistamos y allí quedaron, ¿no? Tenemos que ocuparnos de que sea efectivo. El Uruguay se caracteriza por tener una agenda de derechos privilegiada, que nos enorgullece en el mundo. Pero eso no se compadece con la manera en la que cuidamos el modo en que los ejercemos, que tiene todo que ver, porque consignados en una norma no le cambian la vida a nadie, ¿no? Ahora, entiendo esto que decías al inicio, ¿no? De poner el tema sobre la mesa y generar un debate. Celebramos el debate, obviamente. Pero ¿qué expectativa te genera, por ejemplo, de que el gobierno no tenga mayoría? Si la tienen en el Senado, no tienen diputados. Sí. Por lo tanto, el debate y la discusión ahí puede llegar a ser bastante interesante. ¿Qué expectativa te genera eso? Bueno, sí, es una excelente pregunta porque es el tema del momento, ¿no? Efectivamente, el gobierno no tiene mayorías en ambas cámaras. Sí está consignado esto en el programa del Frente Amplio desde el año 2005 y hay un proyecto de ley, como ustedes reseñaban al principio. O sea, el posicionamiento del actual partido de gobierno es claro. Ahora, hay que construir otras mayorías, no solo porque la Constitución lo exige, sino porque son temas, entiendo yo, lo suficientemente sensibles como para necesariamente ser el hijo de los consensos. Que no necesariamente tiene que ser de las unanimidades, que son muy difíciles en sociedades complejas como las modernas, pero sí debería ser el hijo de consensos más grandes de los que se ha tenido hoy. Yo creo que un primer paso, sinceramente creo que un primer paso es que la sociedad se apropie de los debates. De verdad uno ve a diario un conjunto de temas ocupando la agenda y la opinión pública que no son siempre necesariamente muy constructivos, ¿no? Y que caemos en esa sobrenoticia que no necesariamente es información y que mucho menos es criticidad, y poco debatimos, en mi impresión, estas cosas que sí nos hacen al corazón de nuestra ciudadanía. O sea, estamos hablando de nuestra condición de ciudadanos, de la civilidad, de la sociedad en la que queremos vivir. En el Uruguay, para que esto se apruebe, se necesitan 2/3, sí. Es decir, para que en los consulados, los uruguayos que viven en el exterior puedan votar, se necesita 2/3. Y estaba pensando lo que pasó en Chile. En Chile el primer proyecto para el voto epistolar era, en ese caso, se presentó por parte del Partido Socialista de Salvador Allende y se termina aprobando en el año, creo que 2015, 2016, y con un proyecto más amplio donde el partido que encabezaba el extinto presidente Sebastián Piñera estuvo en la redacción de ese proyecto que finalmente hoy es ley en Chile desde, si no me equivoco, en 2017 que hay que decirlo, en el exterior al presidente Sebastián Piñera le fue muy bien, quiero decirle, ganó la elección en Chile, pero además con los votos de los chilenos en el exterior le fue muy bien. No tengo el detalle efectivamente si ganó en todos lados, pero en muchos lugares Sebastián Piñera, un candidato de centro derecha, ganó la elección. Empezó la década de los 70 en Chile y culmina construyendo mayorías entre la izquierda y los partidos de centro derecha para que hoy Chile tiene voto en el exterior para todo, incluso para los plebiscitos, estuve leyendo, elecciones y plebiscitos. Sí, es excelente el ejemplo, me genera como varias reflexiones. Empezando por el final, es muy bueno el ejemplo. No pasa solo con Chile, hay que ver lo que pasa con las democracias de la Europa Latina, ¿no? El voto en el exterior no es un voto de izquierda. En este momento, capaz que puede serlo en otro, ¿no? Pero no lo es, y el ejemplo chileno es un ex ejemplo, también pasa en Argentina, o sea, creo que los resultados de la realidad dan por tierra con la supuesta capacidad de anticipar el sentido del voto. Y lo otro es esto que tú planteabas y que es tal cual, que son procesos que las sociedades como los individuos yo creo que maduran de forma muy despareja, como nos pasa a todos, y las sociedades son mucho más que la suma de las personas, que ya somos complejas y desparejas de por sí. Entonces, las sociedades son organismos, órganos vivos de las cuales se van tomando fotos,
La foto del 2009 es una foto, es el pacto social de ese momento, es la selfie que nos sacamos como sociedad en el 2009, que yo realmente no sé si es la de hoy. De verdad no lo sé, porque han pasado muchas cosas en el medio. Y no podemos primero, porque no tiene ningún asidero jurídico que algo haya sido tratado en un plebiscito para no volver a considerarse. Pero aparte de las consideraciones jurídicas, no tiene asidero real, porque el ejemplo chileno es un excelente ejemplo de los procesos que las sociedades dan, para atrás y para adelante, para garantizar derechos y también para recortarlos.